Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina. En este caso hablaremos del mercado cambiario y que comienza el verdadero mercado de cambios libre o de flotación. ¿Por qué? Porque esta semana termina la liquidación de una parte importante de la cosecha gruesa. Históricamente Argentina ha tenido una liquidación de cosecha gruesa, luego de cosecha fina. Una parte importante de las exportaciones agroindustriales se liquidan hasta el mes de julio. Este año en particular se dieron todos los incentivos por un cambio de la alícuota de retenciones a las exportaciones, una disminución con una vuelta a los valores originales durante el mes de julio. Entonces se logró un récord de exportaciones durante el mes de junio del año 2025. Para este año se espera una liquidación total desde la agroindustria de cerca de los 31.500 millones de dólares. Una parte importante ya fue liquidada. Veremos cómo seguimos, pero este es el título, el analizar qué va a suceder con el mercado cambiario a partir, digamos, del día miércoles que viene o quizás desde el mismo día lunes. Vuelvo a presentar los números y con estimaciones para el año 2026. Para este año hay algunas estimaciones desde la Bolsa de Comercio de Rosario y otras fuentes que hablan de estos 31.500, 32.000 millones de dólares. Si hablamos de exportaciones agroindustriales de Argentina, un número similar para el año que viene, incluso con un pequeño ajuste. Acá hablamos tanto de cambios en cantidades como cambios en precios esperados. Ahora, eso tiene una implicancia directa sobre el mercado cambiario. Y sobre el mercado cambiario podemos hacer distintas mediciones o consideraciones. Uno es ver qué sucedió con el dólar MEP, el dólar que podemos obtener por la operatoria con bonos en el mercado argentino, comprando un bono en pesos en el inmediato y vendiéndolo luego en su contraparte en dólares, y ahí tenemos un tipo de cambio implícito que para el final de marzo, comienzo de abril del año 2025, había llegado a un máximo que lo acercaba a los 1.400 pesos. Se libera el cepo, hay una baja que lo acerca muchísimo a el que es el tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque se podía arbitrar, uno podía vender MEP a partir de haber comprado dólar oficial. Eso hasta la liberación del cepo no se podía hacer. Por supuesto, lo pueden hacer los individuos, pero ya los individuos tenían mucho poder de fuego y vamos a observar que han comprado una suma bastante importante de dólar ahorro. Una parte ha quedado en el sistema financiero, una parte se ha vendido, por ejemplo, en el dólar MEP. Otra ha salido y es un tema a destacar sobre el total de reservas del cual dispone el Banco Central de la República Argentina, y eso nos llevará al final a hablar de qué es lo que esperamos para el tipo de cambio. Pero esto es una descripción. ¿Qué sucedió con el dólar MEP durante el año 2025? Una evolución que comienza en los 1.160, aproximadamente 1.170, y ahora lo encontramos un poquito por debajo de los 1.300, con esta gran suba en los primeros 3 meses del año, comenzando el cuarto, un ajuste que lo llevó a 1.120 y después ahora estar en 1.300. Sobre todo el gran aumento se dio desde los últimos días de junio hasta el momento presente, que ha sucedido también con el dólar oficial. Este es un gráfico del dólar oficial con un cierre muy parecido al dólar MEP. Los mercados se han acercado, si no, hay posibilidad de arbitraje. Vemos que el último día hábil, el 19 de julio, tenemos un tipo de cambio en 1.285. Ha tenido una suba a lo largo del año de casi el 25%, dado que a comienzo de año, cuando hablamos de el dólar oficial, subió de 1.031 hasta estos 1.285. En promedio durante el año estuvo en los 1.117, pero es un dato anecdótico. Vemos que
Antes se movía, dado un crawling peg que se había planteado, se abandona ese, llamémoslo, ese sendero de crecimiento establecido. Tuvo mucha presión el tipo de cambio sobre el mes de marzo. Llegamos a abril, se da la liberación del mercado, todos los arbitrajes y ahora nos encontramos en este último valor. Este valor ha sido durante, y es lo que uno quiere ahora afirmar, durante el periodo de liquidación de la cosecha gruesa. En los últimos días sí hemos tenido más presión y esto tiene que ver con otros motivos que han sido el de la política monetaria. Pero el tipo de cambio de referencia tuvo entonces esta evolución que podemos ver en lo que es la comunicación a 3500, este mismo gráfico planteando en un color azul el desenvolvimiento del dólar que todos los días se ha informado del Banco Central. Y por otro lado podemos ver el saldo de las reservas internacionales donde se da un gran incremento por lo que es desembolso del FMI, que la lleva a por encima de los 38.000 millones de dólares y vemos la evolución a partir de repos, a partir de distintas, llamémoslo, alquimias que se han desarrollado para que ingresen divisas, pero bueno. También todo el incentivo para que se liquiden las exportaciones, dado este cambio de retenciones, esta disminución de retenciones, por ejemplo, la soja al 26% para haberla restablecido ahora en julio otra vez al 33%, o sea que hay un cambio, un incentivo importante para haber liquidado antes de que comiencen nuevamente estas retenciones más altas. Vemos las reservas que han tenido un ajuste. En los últimos, el último día, los últimos 2 días hubo por primera vez se están dando compras del Tesoro, lo que no hizo antes para mantener el tipo de cambio bajo y que decían que iban a comprar recién a 1000. Bueno, ahora el Tesoro está comprando más arriba. También vemos posiblemente otros jugadores que estén interviniendo y que dejen divisas dentro de lo que es el sistema financiero y hace por una cuestión de encajes a aumentar las reservas. Hay que destacar que los ahorristas individuales están comprando los dólares y están haciendo un retiro de los depósitos. No es en forma masiva, pero compran y retiran, no los dejan tanto en el sistema financiero, sino no tendríamos una merma a medida de que el propio público compra y los montos que se han comprado han sido montos de varios miles de millones de dólares. Seguimos avanzando en datos sacados del Banco Central porque me interesa vincular reservas, evolución entonces del mercado cambiario con el tipo de cambio y la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés? Porque es interesante ver este gráfico a nivel anual sacado del Banco Central. ¿Qué es lo que ha pasado? Se había dado una suma importante de la tasa de interés cuando se dio una especie de ataque especulativo sobre el tipo de cambio, unas tasas que habían subido a niveles cerca del 55%. Bajaron un escalón, habían bajado los últimos días, pero ahora han vuelto a subir y ahí estamos hablando de la desarticulación del sistema de las LEFIs, de las letras financieras, donde fija tasa el Banco Central, las paga el Tesoro y ahora el Tesoro volviendo otra vez a buscar dinero en el mercado ofreciendo tasas que han llegado a niveles cercanos al 50% e incluso el sistema de LECAPS que sí, significa operaciones de pases, disculpe, operaciones de pases a un día que también han subido las tasas de interés. Mientras que el viernes de la semana anterior las tasas habían llegado a 15% por el desarme de las LEFIs. Ahora las tasas han llegado en algunos niveles del 40% para hablar de una forma, de un nivel promedio, 36% en caución, etcétera. Estamos viendo una intervención activa del Banco Central en el mercado de dinero, en el mercado cambiario, para tratar de alguna manera, reunir liquidez junto con el Tesoro y evitar una presión mayor sobre
el dólar y por lo tanto ajuste sobre los precios derivados de una suba potencial del dólar. Vemos la creación de dinero que se dio durante el año, pues se dice no hay creación de dinero, no agregué todos los gráficos disponibles, también hay cambios en la base monetaria. Acá es bastante interesante ver la evolución de M2, cómo se había dado esta suba importante y después una nueva contracción, pero si vemos la tendencia es de una suba continua de la oferta de dinero dentro de la economía. Si es acompañando a una evolución positiva de la actividad, tendría lógica. Si vemos que la economía se estaciona o incluso hay una contracción en la actividad en algunos sectores, podemos ver si esto no va a implicar después alguna presión. Dado la propia visión del gobierno sobre el nivel de precios, los precios hoy por hoy tienen un efecto de ingreso de importaciones y de caída del consumo junto con caída de inversión, o sea, de contracción de como antes la demanda que llevan a su moderación. Componentes de base monetaria, acá tenemos el estallido de incremento de base monetaria dado la desarticulación de las LEFI. Este gráfico lo que le muestra es justamente lo que pasa en el sistema financiero y una disminución después por una absorción que ha realizado el propio Tesoro en colocación de LECAPS. Después vinieron la colocación de pases a un día y ahora otra vez colocaciones de bonos del Tesoro, todo tratando de absorber liquidez y menos presión sobre el tipo de cambio en el mercado cambiario, aunque hemos visto la evolución en los últimos días. Otra forma de ver lo mismo, variación de base monetaria con un acumulado diario, un acumulado en 20 días hábiles. Es bastante técnico, sí, lo que podemos observar es las operaciones con LEFI, cómo han tenido su efecto sobre la propia base monetaria. Las compras de divisas del sector privado no están apareciendo como algo tan importante en el total. En los últimos días veremos realmente qué es lo que ha hecho el gobierno para tratar de controlar el mercado cambiario sin irnos por las ramas y cuáles son las consecuencias y sobre todo, vuelvo a repetir, las expectativas del mercado cambiario a futuro. Final de comienzo de julio. Lo estamos hablando del 10 y 11 de julio, desarticulan las LEFI. Quedan disponibles 15 billones de pesos. Cerca de 5 son absorbidos por LECAPS. El resto queda en el sistema. Bajan las tasas de interés, bajan las cauciones a 17, 15%. Todo ese dinero después empieza a presionar el tipo de cambio y vemos la semana pasada entre el día 14 y el último día de la semana, una presión bastante importante hasta el 18 del mercado sobre el tipo de cambio, tratando el Banco Central y el Tesoro de absorber algo de liquidez. Incluso la última medida que se ha anunciado es la suba de encajes, una suba de encajes del 20 al 30%. De esa manera dejo inmovilizado parte del dinero que queda disponible en el sistema financiero. Comunicado A, acá es donde se está informando, esto es directamente del Banco Central, comunicado A del 17 de cumplimiento obligatorio, lo cual lleva a un cambio de alguna manera en las posibilidades de disponer de liquidez desde billeteras virtuales, distintos agentes que hacen a esa liberación de fondos para poder estar, por ejemplo, comprando divisas. Ahora, ¿con qué comenzamos? Con que esta semana comienza a funcionar el mercado más libre. El 22 termina la oferta de divisas por exportaciones inscriptas durante el mes de junio. Las exportaciones de julio sufrieron el impacto del incentivo a adelantar exportaciones durante junio. No es que se exportó mucho más, sino que se concentraron más liquidación de exportaciones durante junio. Julio tiene las consecuencias de lo que ha pasado en junio. Y por otro lado, la demanda se mantiene o incluso, podemos decir, se incrementa. ¿Por qué? Por una dolarización de cartera preelectoral y al mismo tiempo hay muchos que cuando ven que suben las divisas salen a comprar. Ojo que lunes o martes de la semana pasada
Hubo una suma importante del tipo de cambio a mitad de la rueda del martes. Se aumenta justamente la tasa a cerca de un 36%, una nueva colocación de parte del Tesoro, y los que terminaron comprando a cualquier valor dólar tuvieron una pérdida, porque hay un ajuste del MEP que bajó de un 1000 casi 300 superado, 1320, 1350, de golpe bajó a 1290, 1295, y hay que recordar que el viernes terminó en 1285. Pero hay gente que quizás hasta llegó a pagar entre la rueda, hablamos del MEP, en 1350 o más, ni hablar en el Blue, donde habrán pagado valores cercanos a los 1400. Siempre hay alguien que pierde cuando se mueve más lento que el resto y toma precio como dato sin saber o entender que los precios fluctúan. Nadie asegura que mañana el dólar no valga 1250 en vez de 1300. Podríamos pensar que el efecto de la gran liquidación que va a aparecer en estos últimos 2 días, si la demanda se corre hasta esperando que obligatoriamente ingresen esas divisas, no haga bajar un poco el precio del dólar, por lo menos en el momento intradiario. Y ahí es donde quienes operan el mercado van a poder aprovechar esa oportunidad, mientras que otros se siguen alimentando por el precio del final del día que les anuncian en un diario, en una radio o en un canal de televisión. Y en base a eso deciden otro día pensando que ese es el valor y que va a seguir subiendo y no saben si eso es lo que efectivamente va a ocurrir. Eso es una diferencia importante y ojo, opera en el mercado de los CDR porque la tasa, el cambio del precio del CDR depende de qué es lo que sucede con el tipo de cambio, aparte de la acción. Lo mismo sucede con la parte en pesos de los bonos en dólares y así con los distintos activos financieros, hasta incluso con los que ajustan por ser por las expectativas de inflación que puede despertar el cambio o no del tipo de cambio. El tema es la divisa, podemos pensar que se mantiene constante y creciente en todo caso. ¿Qué podemos esperar? Que es la parte más sustanciosa en la descripción de aquello que ha ocurrido. Que se mantenga la política monetaria contractiva. Los jugadores que hoy están actuando en el pasado hicieron eso, veremos si ahora cambian. Todo parece que va hacia una suba de tasas. Ya lo hizo Sturzenegger en el pasado, Caputo acompañando. Caputo en este momento con Bausili están haciendo una política de, a pesar de que intentaron hace 10 días atrás aproximadamente bajar las tasas, vieron que eso le implicaba una suma importante del dólar, fueron a lo tradicional. Política monetaria contractiva, subimos tasas desde el Banco Central, desde el Tesoro, y con eso tratamos de absorber liquidez. Lo han complementado por esta comunicación que mostraba antes con una suba de encajes. Generalmente mover los encajes no es lo más correcto porque es un cambio en reglas de juego en medio del río, pero bueno, suben los encajes a un 30%. ¿Qué pueden hacer? ¿Subir más los encajes? Esperemos que no, porque lo único que van a hacer es desalentar el posicionamiento de los pesos en esas alternativas y ahí sí, nadie ha cambiado las llamémoslo, bajas de restricciones para los individuos que se establecieron en abril, lo cual puede ser que alguien, si no tiene una remuneración suficiente, vaya, digo, le estoy absorbiendo liquidez a aquellos que son las instituciones que mantienen la liquidez, pero no le estoy reduciendo la liquidez o afectando la disponibilidad de esos fondos a aquel que es el verdadero dueño del dinero. Si yo tengo dinero en una billetera virtual, no es dinero de mercado de pago, es mi dinero. Si la retribución no es suficiente, lo que voy a hacer es sacarlo de esa billetera. ¿Mm? Y quizás me vaya al dólar si además tengo la noticia de que sube el dólar. Más inteligente serían otro tipo de medidas, pero bueno, quienes están haciendo política económica son los hacedores de política que hemos nombrado, Caputo, Bausili, Sturzenegger, cada vez está hablando más de economía, y si sacamos un nombre, o mejor dicho, los acompañaba Caputo, o sea, esos tres jugadores estaban en la vez anterior que hubo una corrida importante, año 2018. Hay ventas a futuro, esto es una mezcla de gobierno de Cristina Kirchner llenando de ventas a futuros para tratar de mantener el tipo de cambio a 10. Asume Macri, se va a 16 en forma inmediata, con una gran ganancia para los jugadores que compran dólar a futuro. Ahora estamos vendiendo en forma récord dólar a futuro.
También es un mercado en pesos, pero que si yo, por ejemplo, estoy comprando dólares a 1.300, incluso se ha estado vendiendo a futuro por debajo de lo que marcaba el precio spot, lo cual significa que el comprador a futuro ya estaba comprando a un precio menor que el que tenía en ese momento. Le estoy diciendo a alguien que compre hoy, que hoy puede comprar algo a 1.285, no hay problema. Si querés, yo te lo compro a un precio muy alto o vos lo podés vender a un precio muy alto a futuro tal de estar cubierto vos en la venta. Pero no, acá están diciendo, ¿sabes qué? No te compré los dólares, yo te los vendo a futuro. ¿Cuánto sale ahora? 1.285, yo te los vendo a 1.265 y listo. Hace algo con la plata, después los tenés comprado a 1.265. No me van a dar los dólares, me van a la diferencia entre el precio de ese contrato y el precio spot del momento. O sea que si el dólar llegara a valer 1.400, yo lo tengo comprado a 1.265, los 135 diferencias me los va a dar el vendedor. ¿Qué, quién es? El Banco Central. Y ahí va a estar emitiendo dinero. Bien. ¿Qué puede suceder? Que consigan nuevos créditos en divisas. El BID anunció 10.000 millones de dólares y otros grupos. Bueno, también eso es para el año 2026, disculpen. Pero puede aparecer otras fuentes de créditos que pueden ser otra vez poniendo en garantía bonos, conseguir otro repo, ver qué es lo que se puede obtener y si no, directamente unas bajo la manga que lo dejo abierto a la capacidad que tiene este equipo económico de conseguir divisas de alguna manera. Ya estuvo el FMI, ya fue el blanqueo, fracasó el dólar colchón, puede aparecer el amigo Trump o otro tipo de origen de fondos que acompañen en el corto plazo preelectoral el robustecimiento de divisas que saque algo de presión sobre las reservas y entonces el tipo de cambio. Lo que tenemos que observar es que en este mercado no es solo la oferta lo que importa, sino la demanda. Va a desaparecer la oferta del sector exportador. Es más, piensen en quien no haya vendido sus divisas, su realmente exportar para obtener las divisas. Bueno, lo que vamos a estar encontrando es que tiene que esperar hasta octubre para ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, hasta se puede estar financiando en un mercado, hablando de financiamiento, donde están apareciendo líneas de crédito desde el Banco Nación para incentivar algún tipo de consumo, consumo de durables, ejemplo, líneas para automotores. Veremos si se revitaliza de alguna manera el crédito hipotecario, los bancos que se queden con liquidez y quieran salir a colocar crédito. Ojo que todo eso es dinero que queda en el sistema financiero y una parte puede ir hacia el mercado de divisas. Lo mismo sucede con los propios agentes económicos que vayan teniendo vencimientos en pesos, sea pago de bonos, venta directamente de activos y se quieran posicionar en divisas. En ese caso, miraría también mucho el mercado de CDRs como una alternativa del de ir con el de los dólares, dado que los dólares no dan dolarcitos, mientras que los CDRs sí dan la posibilidad de obtener dividendos en los casos que corresponden o hasta suba de precios de acciones como lo ha sido Nvidia durante todos los últimos meses. Pero bueno, esto es lo que uno puede de alguna manera comenzar a analizar sobre lo que va a ocurrir en el mercado cambiario. Es un tema que va a estar muy presente en todos nuestros análisis en los próximos meses. En esta semana en particular, que termina la liquidación de estas exportaciones inscriptas durante el mes de junio, veremos qué es lo que sucede y puede definir la tónica del funcionamiento del mercado de acá hasta octubre. Mi nombre es Santiago Tamus. Estos análisis los realizamos para poder incentivar el debate, el análisis sobre la coyuntura argentina, los problemas estructurales que tiene y cómo poder avanzar en solucionarlos. Cualquier comentario, bienvenido sea. Puede ser por email a santiagotamous@gmail.com, a santiagotamous@consultorfinanciero.com.ar, desde la red social en que lo estés viendo, YouTube u otras, en comentario por debajo, o incluso también desde la página web de consultorfinanciero.com.ar y desde ahí en la parte de contacto quedarán todos los datos. Estamos avanzando en alguna reunión para análisis de coyuntura a la cual serán invitados en las próximas semanas. Esperemos que sea de utilidad y que todos podamos hacer buenos negocios durante la semana. Hasta luego.